Última hora. Si eres mexicano o de América Latina, tienes que escuchar esta noticia, porque lo que está pasando con el antivirus en Estados Unidos en este momento demuestra algo que México lleva semanas diciendo, y que Washington se negó a escuchar. El antivirus no era un problema lejano, no era un virus de un crucero en el Atlántico que no iba a llegar a América. Era una amenaza real que requería una respuesta real desde el primer día. México lo dijo. México lo advirtió. México activó sus protocolos de vigilancia epidemiológica cuando el resto del mundo todavía estaba mirando el crucero MV Ondius como si fuera una historia de aventuras en el océano. Y ahora, Estados Unidos tiene 18 ciudadanos en cuarentena en Nebraska. Tiene un caso confirmado positivo en una unidad de biocontención. Y tiene un presidente que cuando le preguntaron por el antivirus, respondió que espera que todo salga bien y que en realidad sus poderes son algo limitados. México advirtió. Trump ignoró. Y ahora los números hablan solos. Lo que está pasando con el antivirus en Estados Unidos esta semana es una historia que va mucho más allá del crucero MV Hondius. Es la historia de dos gobiernos que respondieron de manera completamente diferente ante la misma amenaza sanitaria. Uno con protocolos, con coordinación internacional y con la infraestructura de salud pública que lleva años construyendo en colaboración con la OMS. El otro con declaraciones tranquilizadoras, con un secretario de salud que restó importancia al problema y con un presidente que salió de la Organización Internacional de Salud, más importante del mundo, justo antes de que empezara el brote más grave de antivirus en décadas. Quédate hasta el final, porque en este video vamos a explicar exactamente qué hizo México desde el primer momento para proteger a su población. ¿Qué hizo Trump que lo dejó sin las herramientas para responder a esta crisis? ¿Y por qué la salida de Estados Unidos de la OMS es el factor que más diferencia la respuesta americana de la mexicana? Para entender lo que está pasando hay que volver al principio. El crucero MV Hondius salió de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril. En los días siguientes empezaron a aparecer los primeros síntomas en algunos pasajeros. Fiebre, dolores musculares, dificultad para respirar. Los síntomas que en Argentina, el país con mayor incidencia de antivirus de América Latina, deberían haber encendido las alarmas inmediatamente. Pero la naviera tardó días en reportar los casos. La primera muerte no fue reportada públicamente hasta casi 2 semanas después de que ocurrió. Y para cuando el mundo supo lo que estaba pasando a bordo del Ondius, el virus ya llevaba semanas circulando en un espacio cerrado con 147 personas de 23 nacionalidades. México reaccionó antes que casi cualquier otro gobierno de la región. Activó sus sistemas de vigilancia epidemiológica. Instruyó a los médicos de primer nivel sobre cómo identificar síntomas compatibles con antivirus. Y lo hizo desde dentro de la OMS, que tiene la experiencia y los protocolos para manejar exactamente este tipo de brote emergente. Pero espera, porque lo que te voy a decir ahora es lo que ningún medio americano se ha atrevido a publicar con claridad. Y cuando lo escuches vas a entender por qué la diferencia entre México y Estados Unidos en esta crisis no es casualidad. Es el resultado de una decisión política que Trump tomó hace 4 meses y que hoy está costando vidas americanas. El 20 de enero de 2026, el primer día de su segundo mandato, Trump firmó la orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. No fue una decisión técnica. Fue una decisión política diseñada para satisfacer a la base electoral que lleva años desconfiando de los organismos internacionales desde el COVID. Y en ese momento, muchos expertos en salud pública dijeron exactamente lo que está pasando ahora: que salir de la OMS dejaría presa a Estados Unidos sin los canales de alerta temprana que permiten prepararse ante una emergencia sanitaria antes de que llegue a sus fronteras. Esos expertos tenían razón, y la prueba está en Nebraska. Trump, en cambio, fue preguntado sobre el antivirus durante el brote del crucero,
Y su respuesta fue exactamente la que México no quería escuchar. El presidente dijo que espera que todo salga bien y que lo único que puede hacer es todo lo que un presidente puede hacer, que en realidad es algo limitado. Esas palabras pronunciadas en el despacho oval, mientras 18 ciudadanos americanos estaban siendo evacuados en un avión especial hacia Nebraska, son la síntesis perfecta de lo que significa gobernar sin los instrumentos que la salud pública requiere. Trump no solo dijo que no se arrepiente de haber sacado a Estados Unidos de la OMS en pleno brote de antivirus. Dijo que se alegra, que la OMS les dio información completamente equivocada sobre el COVID. Esas declaraciones dichas mientras sus propios ciudadanos estaban siendo evacuados de un crucero con un virus mortal son exactamente el tipo de negacionismo institucional que los expertos en salud pública llevan meses advirtiendo que iba a tener consecuencias reales. Y aquí viene el dato que ningún canal en español ha mencionado todavía. El dato que cambia completamente cómo debes leer esta historia. Mientras Trump decía que se alegra de haber salido de la OMS, los propios funcionarios técnicos de los CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, estaban coordinando con la OMS la respuesta al brote del crucero. No con la Casa Blanca, no con RFK Jr., con la OMS directamente. Porque los científicos de carrera de los CDC saben perfectamente que sin esa coordinación internacional no pueden manejar un brote que afecta a pasajeros de 23 nacionalidades dispersos en 12 países del mundo. Eso significa que mientras Trump celebra la salida de la OMS en público, sus propios técnicos de salud la siguen necesitando en privado. Es la contradicción más grande de la política sanitaria americana en este momento. Y es exactamente la contradicción que explica por qué la respuesta americana al antivirus fue más lenta, más costosa y menos coordinada que la respuesta mexicana. Los números del brote cuentan una historia muy específica sobre la diferencia entre tener y no tener esa coordinación. 18 pasajeros americanos fueron evacuados del crucero en un avión charter especialmente equipado. 16 de ellos llegaron a Nebraska, a la única unidad de cuarentena financiada federalmente en Estados Unidos. Uno de ellos dio positivo. Otro presenta síntomas leves. Y todos van a ser monitoreados durante los próximos 42 días, que es el periodo de incubación máximo del virus. 42 días, 6 semanas, durante las cuales esas personas y sus familias van a vivir con la incertidumbre de no saber si el virus va a desarrollarse o no. RFK Jr. dijo que tienen la situación bajo control y que no están preocupados. Esa frase suena tranquilizadora, pero es exactamente lo contrario de lo que dicen los expertos en salud pública sobre cómo comunicar una emergencia sanitaria. Cuando tienes un virus sin cura, sin vacuna, con una tasa de mortalidad del 38%, en su cepa más agresiva y con un periodo de incubación de hasta 8 semanas, decir que no estás preocupado no es gestionar la crisis. Es ignorarla públicamente mientras gestionas el daño político. Pero hay algo más, algo que conecta directamente con el TMEC y que explica por qué esta crisis del antivirus no es solo una crisis sanitaria, es también una crisis diplomática que México puede y debe usar en la mesa de negociación del 25 de mayo. Cuando Sheinbaum habla de cooperación sin subordinación, no está hablando solo de seguridad y narcotráfico. Está hablando también de salud pública, de la coordinación binacional que lleva décadas funcionando entre los CDC americanos y la Secretaría de Salud mexicana, de los protocolos de vigilancia epidemiológica en la zona fronteriza que permiten detectar enfermedades emergentes antes de que crucen de un lado al otro, de la red de laboratorios compartidos que procesan muestras de ambos lados de la frontera cuando hay una amenaza sanitaria. Esa cooperación sanitaria es tan importante para Estados Unidos como para México, porque los roedores no respetan fronteras, porque un brote de antivirus en Chihuahua
Puede llegar a Texas en días si no hay coordinación entre los sistemas de salud de ambos países. Y porque Estados Unidos, sin la OMS, depende más que nunca de esa cooperación bilateral con México para tener alertas tempranas sobre amenazas sanitarias emergentes en América Latina. Eso le da a México una palanca que nadie está nombrando en las negociaciones del TEMEC. No es solo acero, no es solo automóviles, no es solo gas, es también salud pública, es también la red de cooperación sanitaria que protege a los americanos que viven cerca de la frontera. Y si Washington quiere esa cooperación, tiene que respetar la soberanía mexicana en todos los otros frentes. No puede pedir a México que coordine en salud y al mismo tiempo exigirle que se subordine en seguridad, en energía y en manufactura. México advirtió el peligro del antivirus antes que nadie. Activó sus protocolos antes que nadie. Y está coordinando con la OMS mientras Washington celebra haberse ido. Eso no es casualidad. Es el resultado de años de inversión en salud pública, de membresía en organismos internacionales y de una presidenta que entiende que la soberanía real no es solo tener un ejército. Es también tener los sistemas y las alianzas que te permiten proteger a tu pueblo cuando llega una amenaza que no tiene pasaporte. En Línea Roja, seguimos todas las novedades del antivirus y su conexión a la relación entre México y Estados Unidos. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna actualización. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Trump cometió un error al sacar a Estados Unidos de la OMS justo antes de este brote? ¿O crees que Estados Unidos puede manejar estas crisis solo? ¿Y crees que México está mejor preparado que Estados Unidos para enfrentar la próxima pandemia? La conversación es tuya.